El sol, implacable e incansable, quemaba todo a su alrededor. El desierto se extendía interminablemente, como un cuadro de tonos dorados y rojos, donde la vida parecía haber sido exiliada. Sin embargo, allí estaba Ahmed. Un burro que una vez había conocido el calor de la tierra fértil y los campos verdes. Pero ahora estaba perdido en un mar de arena. Su pelaje seco, ahora descolorido por la constante exposición al sol, se movía lentamente mientras caminaba, sus patas golpeando el suelo duro con un sonido sordo y desgastado. Había sido parte de una granja, pero la sequía prolongada lo había cambiado todo. El campesino, sin recursos, lo abandonó una tarde, sin mirar atrás, como si la presencia del burro ya no fuera necesaria. Ahmed permaneció allí, solo en el vasto desierto, observando las últimas sombras del día caer sobre su antiguo hogar. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que su viaje no sería solo una caminata sin fin. Había algo más que lo impulsaba, algo que no podía explicar. Cuando sus ojos se posaron en el pequeño burro huérfano, un sentimiento de responsabilidad lo envolvió. No podía dejar a ese cachorro solo. La vida lo había puesto a prueba de muchas maneras, pero ahora, con ese frágil ser a su lado, algo dentro de él despertó. No había vuelta atrás. Estaban juntos en ese desierto, y esa era la única razón por la que aún podían seguir adelante. El sol era implacable ese día, y Ahmed, con su pelaje seco y sus patas callosas, daba un paso tras otro, mientras el cachorro, más frágil e inseguro, lo seguía con ojos grandes y ansiosos. Necesitaban comida, necesitaban agua, pero sobre todo, se necesitaban unos a otros. Cada paso en el desierto parecía más difícil, y el calor era un compañero constante, haciendo vibrar el aire a su alrededor. Ahmed intentó mantener al cachorro en movimiento, pero la fatiga estaba pasando factura. El burrito estaba débil y, de vez en cuando, intentaba refugiarse en las sombras de las pocas rocas que aparecían en el horizonte. Aún así, el viaje no podía detenerse. Necesitaban encontrar refugio, un oasis, cualquier lugar donde pudieran descansar y comer. Los días eran largos y las noches ofrecían poco alivio. Solo el frío cortante y la sensación de impotencia. Ahmed miró al cachorro y por un momento se sintió responsable de algo más que su propia vida. El burrito confió en él y eso lo mantuvo en marcha. El viaje de Ahmed y el cachorro se prolongó interminablemente. Cada paso parecía más pesado que el anterior. El calor del desierto era implacable y el agua, que escaseaba, era solo un recuerdo lejano. El burrito empezaba a mostrar signos de debilidad. Sus pasos eran más lentos y su respiración más agitada. Ahmed sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero su propio cansancio no le permitió detenerse. Miró al cachorro, con sus ojos grandes y tristes, y tuvo la sensación de que, por un momento, él mismo volvía a ser ese animal indefenso que una vez había sido abandonado. La desesperación empezó a apoderarse de Ahmed. Sabía que no podía seguir así por mucho más tiempo, pero algo en el horizonte llamó su atención. Una sombra lejana e imponente se acercaba lentamente como un espejismo. Cuando la figura se acercó lo suficiente, Ahmed se dio cuenta de que no era una ilusión. Era un camello, un animal de aspecto noble y sabio, con una mirada profunda que parecía comprender el dolor de cada ser vivo que se cruzaba en su camino. Se acercó con calma, sus pasos suaves sobre la arena cálida. El camello miró a Ahmed y a su cría con una serenidad que parecía inquebrantable. Sus ojos, grandes y expresivos, transmitían una sabiduría que solo la experiencia del desierto podía ofrecer. Se acercó lentamente, sin prisa, como si ya supiera lo que estaba pasando. Ahmed, aunque desconfiaba al principio, sintió que había algo peculiar en la presencia del camello. No era solo un animal. Era como si fuera parte del alma misma del desierto. El camello se detuvo, se apoyó sobre sus patas delanteras y observó a los dos por un momento que pareció durar una eternidad. Fue entonces cuando, con voz profunda y tranquila, habló: el desierto toma y el desierto da. No te obsesiones con lo que falta, Ahmed. Concéntrate en lo que tienes, Ahmed. Sorprendido por las palabras del camello, lo miró sin comprender del todo. El camello continuó: la gratitud es lo que mantiene vivo el corazón. Incluso cuando el cuerpo pide descanso, Ahmed no sabía qué decir, pero sintió que esas palabras tenían un peso inmenso. Algo dentro de él empezó a cambiar, como si, por primera vez en días, hubiera encontrado una razón para seguir adelante. El camello, con su mirada profunda, permaneció allí un rato, como esperando que Ahmed absorbiera sus palabras. El burro, aún sin comprender del todo lo que se decía, bajó la cabeza pensando en las dificultades que enfrentaba. Pero poco a poco se dio cuenta de que quizá lo que decía el camello tenía sentido. La gratitud era algo que nunca había considerado antes. En su mente se centraba solo en lo que no tenía: el agua que escaseaba, el cachorro que parecía debilitarse cada día más, el calor que no le daba descanso.
Sin embargo, el camello, con su sabiduría silenciosa, comenzó a plantar una semilla que poco a poco tomó forma dentro de Ahmed. Mira el ternero, dijo el camello en un tono suave, casi imperceptible. Él es tu fuerza. Él es la razón por la que sigues adelante. Ahmed miró al pequeño burro que yacía a la sombra de una roca, tratando de refrescarse. Era verdad, el cachorro fue la razón para que Ahmed siguiera adelante. Sin ella, la desesperación se apoderaría de nosotros. Sintiendo la suave brisa que pasaba entre las dunas de arena, Ahmed murmuró para sí mismo, gracias. Cachorro, gracias por darme una razón para seguir adelante. Era la primera vez que pronunciaba esas palabras y, mientras las decía, algo en su interior pareció relajarse como si se le hubiera quitado un peso de encima. Durante los siguientes días, Ahmed comenzó a practicar la gratitud de maneras que nunca imaginó. Por cada pequeña cosa él estaba agradecido. Cuando el viento soplaba y le traía un alivio momentáneo del calor, decía gracias cuando encontró una roca que le daba sombra. Le dio las gracias. Incluso el cachorro, con su presencia silenciosa, fue motivo de gratitud. El cambio fue sutil al principio. Las mañanas eran más llevaderas, las noches más tranquilas, mientras Ahmed miraba hacia el horizonte con la cabeza en alto. Sintió que algo era diferente, como si al concentrarse en lo que tenía, comenzara a ver las pequeñas bendiciones que antes había ignorado. Y entonces, uno de esos días, mientras caminaba por una duna particularmente alta, divisó algo a lo lejos. Entre las rocas, un reflejo, algo que parecía agua. No podía creer lo que veía, pero a medida que se acercaba, la visión de un oasis, oculto y apartado del resto del desierto, se reveló ante él. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no solo por el agua, sino por comprender lo que el camello le había dicho. La gratitud te ha traído a este momento. No fue suerte ni casualidad. Era la mentalidad que había elegido. El oasis era como un sueño, una visión de alivio en medio del implacable desierto. Ahmed y el cachorro, exhaustos y hambrientos, se dirigieron rápidamente hacia las aguas cristalinas. El burro, arrastrando los pies en la arena, se acercó primero y cuando encontró el agua, bebió con avidez. El cachorro, vacilante, miró al gran burro que ya estaba inmerso en el frescor de aquel pequeño refugio. Al ver la confianza de Ahmed, el cachorro se acercó con cautela y pronto comenzó a beber también. Ya no estaban solos en ese momento. Habían encontrado algo vital para sus vidas y, lo más importante, habían encontrado un poco de esperanza. Ahmed se sentó junto al agua, sintiendo una sensación de paz que no había experimentado en días. Las palabras del camello resonaron en su mente. Tenía algo que agradecer, algo que lo motivaba a seguir. Adelante, el agua, la sombra, el perrito y, sobre todo, la posibilidad de continuar. Allí, en aquel oasis, la vida parecía empezar a florecer de nuevo. Ahmed sintió una profunda gratitud por ese momento de alivio. Había llegado hasta allí no solo por su propia fuerza, sino también por la fuerza del cachorro y por el cambio en su propia mente. Con la ayuda de la gratitud, el viaje se sintió más liviano y más llevadero. Miró al cachorro, que ahora parecía más emocionado, y sus orejas se movían con curiosidad. Estaban a salvo, por ahora, y eso era más que suficiente. Mientras descansaban, un pájaro apareció en el cielo, volando bajo, y Ahmed lo observó con interés. El ave parecía estar volando sobre la zona y de repente aterrizó cerca de ellos, moviendo su pico con aparente intención de guiarlos. Ahmed, con una nueva perspectiva, sintió una conexión con ese pájaro. Él entendió lo que el camello quería decir. La gratitud había cambiado algo fundamental en su percepción. Ahora no solo veía los desafíos, sino también los pequeños aportes de ayuda que llegaban a su camino. El pájaro, que parecía estar allí por casualidad, en realidad les estaba señalando una dirección, como si supiera que necesitaban algo más que el oasis, con un nuevo propósito. Ahmed y el polluelo siguieron al pájaro, quien los guió pacientemente por un camino que conducía más allá del oasis. Ahmed, agradecido por cada pequeña bendición que recibía, se alejó con el corazón más ligero. Ahora sabía que la gratitud tenía un poder que nunca antes había imaginado. El pájaro, con su vuelo tranquilo y preciso, llevó a Ahmed y al polluelo durante varias horas, siempre delante, sin prisa. Como si supiera que el tiempo en aquel desierto era una batalla constante contra lo que parecía imposible. Con cada paso, Ahmed se sentía más fuerte, no físicamente, sino mentalmente. Ya no estaba tan preocupado por lo que se estaba perdiendo, la sequía que lo rodeaba o los peligros que lo esperaban. La gratitud transformó su manera de ver el mundo. Estaba más atento a las pequeñas maravillas que lo rodeaban, como el sonido de un pájaro cantando de vez en cuando, o la forma en que el viento comenzaba a soplar más suavemente, como si la naturaleza respondiera de alguna manera a su nueva mirada. El cachorro, a su vez, también pareció sentir el cambio. Estaba más emocionado, más enérgico.
Cada paso que daba, se sentía más ligero, como si el peso de la caminata se compartiera invisiblemente con el mundo que lo rodeaba. Ahmed, con su mirada más aguda, comenzó a notar otros animales a lo largo del camino. A veces aparecía un zorro y les daba una señal, otras veces un camaleón se movía discretamente junto a ellos como para mostrarles el camino a seguir. Todo parecía interconectado. Como si el desierto, con toda su dureza, también ofreciera apoyo, pero solo a quienes sabían ver. Fue en ese momento que Ahmed, mirando al horizonte, vio una nueva transformación. El cielo, que siempre había sido claro y abrasador, ahora comenzaba a cambiar de color. El tono naranja del anochecer dio paso a un azul profundo y el aire era más fresco. El camino, antes árido y sin vida, ahora parecía más accesible, más seguro. El cachorro, que estaba cansado y tropezaba a menudo con las rocas, ahora corría junto a Ahmed sin dudarlo, lleno de vida. Estaban cerca de alcanzar un objetivo, pero no era solo el destino físico lo que les esperaba. Se estaba produciendo un cambio más profundo dentro de ellos. El camello había sido la clave de esta transformación, pero Ahmed ahora sabía que la verdadera respuesta estaba dentro de sí mismo. Había encontrado la fuerza para seguir adelante, no en la escasez que enfrentaba, sino en la abundancia que descubrió en su propia mente y corazón. Cuando llegaron a una pequeña colina, Ahmed se detuvo y miró a su alrededor. El lugar parecía perfecto, un valle verde y fértil, lleno de vegetación y animales viviendo en armonía. Habían encontrado su hogar, el valle que se extendía ante Ahmed. Y el cachorro parecía un paraíso perdido, un lugar que nunca habrían imaginado encontrar en medio de tanta desolación. Los árboles altos y frondosos se mecían suavemente con la brisa, y el sonido de los arroyos que corrían entre las rocas traía una sensación de alivio que hizo que el corazón de Ahmed latiera más rápido. El cachorro corrió hacia el agua, con los ojos brillantes de felicidad, y comenzó a beber con avidez, mientras Ahmed lo observaba con una sonrisa tranquila. Habían llegado. Habían sobrevivido. Y lo que una vez parecía un viaje interminable y sin esperanza ahora se reveló como un testimonio de su fuerza y resiliencia. Pero lo más importante es que ese viaje les había enseñado algo que Ahmed nunca imaginó que aprendería al principio del desierto. La verdadera fuerza no reside solo en el cuerpo, sino en la mente, el corazón y, lo más importante, en la gratitud. Miró al cachorro, que ya descansaba bajo la sombra de un árbol, y sintió una oleada de cariño. El agradecimiento por tener a este pequeño ser a su lado, por haberlo protegido y guiado, fue profundo. Eran, el uno para el otro, una razón para seguir adelante. Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, el camello, aquel ser enigmático que se había cruzado en su camino, apareció una vez más, esta vez a lo lejos, observándolo desde lejos. Ahmed sabía que aquel camello, con su tranquila sabiduría, había sido la clave del cambio que había experimentado. Se acercó al cachorro y, en voz baja, le dijo: ahora puedes ver lo que yo vi. La gratitud transforma, Ahmed. No importa lo que el desierto te quite. Lo que importa es lo que tú elijas ver. Ahmed miró al camello, ahora a lo lejos, y por primera vez sintió verdadera paz. Sabía que el viaje no se trataba de llegar al destino, sino de la transformación que ocurre a lo largo del camino. Finalmente estaba en casa, y mirando al cachorro, que ahora dormía plácidamente, Ahmed murmuró: gracias, pequeño. Gracias por enseñarme el verdadero significado de la esperanza. El desierto había sido implacable, pero él sabía que su viaje, a pesar de todo, era un viaje de superación. Había encontrado algo más preciado que el agua o la comida. Había encontrado la clave de la verdadera fuerza, la gratitud. En los siguientes días, Ahmed y el cachorro se adaptaron a su nueva vida en ese valle verde. Allí el tiempo parecía fluir de otro modo, más suave, más tranquilo. Ya no tenían que preocuparse por la escasez de agua ni por la lucha constante por la supervivencia. El cachorro creció sano, jugando alrededor del oasis, mientras Ahmed, ahora más fuerte y tranquilo, se dedicó a explorar el nuevo hogar que habían encontrado. Pero, a diferencia de muchos, Ahmed no olvidó lo que había experimentado. Sabía que el camino que los había llevado hasta allí no había sido fácil, pero había sido esencial para formarlos. Miró al cachorro y recordó los momentos difíciles en el desierto, las largas caminatas bajo el sol abrasador, el cansancio que casi lo hizo rendirse. Y aún así, él había persistido, porque ahora sabía que la gratitud era más que una palabra. Era una fuerza invisible que los guiaba y los mantenía en movimiento. Esa era la razón por la que él estaba allí. En ese momento de paz, él siempre tenía algo por lo que estar agradecido, y eso fue lo que lo mantuvo vivo, lo que le hizo mirar el futuro con esperanza. El ternero, ahora más fuerte y con energías renovadas, se acercó a Ahmed una mañana luminosa, saltando alrededor del burro. Ahmed se inclinó y lo acarició tiernamente. Ahora eran una familia, unida por el desierto y las dificultades.
pero también por la superación de ellas. Ahmed se dio cuenta con una sonrisa serena que su viaje no había terminado solo porque había encontrado un lugar seguro. Todo terminó porque se encontró a sí mismo. Ya no era el burro cansado y abandonado que una vez vagó por el desierto. Era un ser transformado, con un propósito y una nueva visión del mundo que lo rodeaba. Miró el horizonte, donde el sol empezaba a salir, y sintió, por primera vez, verdadera paz. Había llegado a un lugar donde la gratitud no era solo una lección, sino una forma de vida. Y así, con la compañía del cachorro, supo que, sin importar lo que deparara el futuro, ellos estarían preparados. Porque su viaje no había sido solo una lucha por la supervivencia, había sido una búsqueda de la verdadera fuerza que viene del corazón. A medida que pasaban los meses, la transformación de Ahmed y el cachorro en el valle se consolidaba. Lo que una vez fue un desierto árido e implacable, ahora se sentía como un hogar lleno de vida y posibilidades. Ahmed no olvidó el camello, cuya sabiduría aún resonaba en su mente. El desierto parecía lejano ahora y sabía que su viaje no había sido solo una prueba de resistencia física. Fue una prueba para su alma, algo que nunca imaginó que tendría que afrontar. Comenzó a enseñarle al cachorro no solo a sobrevivir, sino a agradecer por el simple hecho de estar vivo, por cada día que amanecía, por cada pequeña bendición que la vida aún tenía para ofrecer. Ahmed se había convertido en un líder silencioso en ese valle. Otros animales, que antes vivían en sus propios rincones, comenzaron a acercarse a él, atraídos por la serenidad que transmitía. Sabía que había algo más que una mera supervivencia aislada. Había aprendido a vivir en armonía con el mundo que lo rodeaba. Y esta nueva mirada, esta nueva perspectiva, se extendió por todo el valle. Una mañana tranquila, Ahmed miró al cachorro, ahora grande y fuerte, y recordó cómo empezó todo: la sequía, el abandono, la lucha por la supervivencia. Sonrió al ver al cachorro jugando alrededor del oasis, lleno de energía y vitalidad. Sabía que, por difícil que hubiera sido, ese camino lo había llevado hasta allí. Y que, sin ese pequeño ser a su lado, sin la responsabilidad que lo acompañaba, no habría encontrado la verdadera fuerza que había dentro de él. Se levantó lentamente y se acercó al cachorro. Juntos miraron el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse. Ahmed se sintió, en ese momento, completo. El viaje no había sido solo una búsqueda de un nuevo hogar, sino de un nuevo significado para su vida. La gratitud, algo tan simple y a la vez tan profundo, había sido la clave que lo llevó a comprender que, a pesar de todo, ya tenía todo lo que necesitaba, y mientras miraba al cachorro, le susurró con voz llena de cariño: «Ya estamos en casa, pequeño. Por fin estamos en casa».